Los farmacéuticos utilizamos el término problema para denotar un evento asociado o causado por un fármaco en la farmacoterapia y está sujeta a ser detectado, tratado o prevenido. Un problema de farmacoterapia es un problema clínico y debe ser identificado y resuelto en una manera similar a otros problemas clínicos. En la siguiente presentación revisaremos en general el concepto de problemas relacionados con medicamentos. Un problema relacionado con medicamentos es cualquier evento no deseado experimentado por un paciente que involucra o que se supone que involucra a la farmacoterapia y que interfiere con el logro de las metas terapéuticas propuestas. Si se fijan bien, en esta definición ampliamos el concepto del problema relacionado con medicamentos más allá de un efecto adverso, puesto que aquí podemos incluir eventos o riesgos de eventos indeseados, la farmacoterapia misma o la relación que existe o que se supone que existe entre el evento indeseado y la farmacoterapia. ¿A qué nos referimos? Cuando hablemos de un evento o riesgo de un evento indeseado, lo podemos asociar a los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el paciente se queja de algo, se queja de la prescripción, se queja del efecto que le genera el medicamento, se produce un signo o un síntoma en el paciente producto de la farmacoterapia, o eventualmente hay un diagnóstico errado que condiciona la farmacoterapia. Puede producirse una enfermedad debido al medicamento. Pueden haber resultados de laboratorio alterados. Pueden existir problemas socioculturales involucrados en la farmacoterapia. Y eventualmente también condiciones económicas que impiden al paciente eh, recibir la terapia que necesita. Los invito a pensar escenarios que ustedes puedan imaginar, ya sea por vivencia personal, familiar o social, qué problemas relacionados con estos casos o estos ejemplos se pueden observar. Cuando relacionemos la farmacoterapia, podemos estar hablando de el mismo producto farmacéutico, o sea, este producto que eventualmente no cumpla con las características que se requieren para poder ser administrado al paciente. O eventualmente la posología puede tener algún error que no se condiga con la necesidad que tiene el paciente de recibir el medicamento en el tiempo y cantidad apropiado. Por otro lado, la relación que existe o que se supone que existe entre el evento indeseado y la farmacoterapia puede relacionarse con la consecuencia de la farmacoterapia que sugiere una asociación directa o una relación causa-efecto, o como la necesidad de adicionar o modificar la farmacoterapia para solucionar o prevenir el problema. En este caso, estamos hablando de que pueden haber problemas o se pueden suponer que existen problemas. La suposición se debiese aclarar luego de hacer la investigación correspondiente del problema del medicamento que se esté detectando. Con el fin de identificar, resolver y prevenir problemas relacionados con medicamentos, surge la necesidad de categorizarlos. La categorización de los problemas relacionados con medicamentos nos permitirá no solo atender esta problemática y resolverla, sino también documentar el trabajo realizado, documentar la experiencia de resolución para futuras atenciones y así mejorar la calidad de la atención y la calidad de la salud del paciente. Existen diversos modelos de categorización de problemas relacionados con medicamentos en la literatura, modelos de distinto origen, europeos, pero en la siguiente presentación utilizaremos el clásico modelo desarrollado por los profesores Chipold y Strand de la Universidad de Minnesota, que hasta el día de hoy es utilizado y nos sirve mucho para que ustedes como estudiantes de la salud puedan entender cómo podemos
abordar los distintos tipos de problemas relacionados con medicamentos. En primer lugar, vamos a tener que la farmacoterapia es innecesaria porque él o la paciente no tiene indicación para ella en el momento. Ya veremos algunos ejemplos que pueden explicar este primer problema relacionado con medicamentos. En segundo lugar, podemos tener problemas relacionados con medicamentos en donde se requiere de farmacoterapia adicional para tratar o prevenir una condición médica en él o la paciente. Esto quiere decir que con la farmacoterapia que el paciente recibe no se satisfacen la resolución de los problemas de salud del paciente. En tercer lugar, tenemos que el medicamento no está siendo efectivo en producir el efecto deseado en él o la paciente. En cuarto lugar, la dosis es demasiado baja para producir la respuesta deseada en él o la paciente. En quinto lugar, el problema puede estar relacionado con que el medicamento está produciendo una reacción adversa en él o la paciente. Como sexto categoría, la dosis es muy elevada, por lo que resulta en efectos no deseados que experimenta él o la paciente. Y la última categoría dice relación con que él o la paciente no puede o no quiere seguir la farmacoterapia como es necesario. En las siguientes diapositivas revisaremos en detalle estas categorías y daremos explicación a posibles causas que puedan originar alguna de estas categorías de problemas relacionados con medicamentos. De este modo, podemos clasificar a los 7 problemas relacionados con medicamentos en problemas de indicación. Y aquí nos encontramos con que la farmacoterapia es innecesaria y se necesita farmacoterapia adicional. O sea, estas dos categorías dicen relación con la indicación del medicamento. Respecto a la efectividad, vamos a tener las categorías en que el fármaco es ineficaz y la dosis es muy baja. En cuanto a la seguridad, vamos a encontrar en que hay una reacción adversa al medicamento o la dosis es muy elevada. Y en cuanto a la adherencia, no hay incumplimiento o no hay adherencia. De este modo, vamos a tener problemas de indicación, de efectividad, de seguridad y adherencia. En estos 4 ámbitos podemos distribuir los 7 problemas relacionados con medicamentos. Si orientamos los problemas relacionados con medicamentos en la secuencia lógica de la atención clínica médica, nos encontraremos con que en el proceso de la indicación vamos a poder estar expuestos a un problema en donde la farmacoterapia es innecesaria, el problema relacionado con medicamentos número 1, en donde se necesita farmacoterapia adicional, donde será el problema relacionado con medicamentos número 2. Respecto al medicamento propiamente tal, podemos tener un medicamento o un fármaco, que es ineficaz y una dosis muy baja. En cuanto a la posología, podemos tener una reacción adversa al medicamento que se origina a partir de esta posología o una dosis muy elevada. Y por último, entre la indicación del medicamento con su posología y obtener la meta o resultado se puede interponer la falta de adherencia por parte del paciente. De este modo, distribuimos todos los potenciales flancos en donde el paciente puede estar expuesto a un problema relacionado con su farmacoterapia. Veamos algunas causas, las causas habituales de estos problemas relacionados con medicamentos. Los invito que en la medida que vamos revisando cada uno de ellos, estas causas, ustedes vayan inmediatamente asociándolo a algún ejemplo que ustedes puedan construir con situaciones de la cotidianeidad. Respecto a la farmacoterapia innecesaria, podemos tener, por ejemplo, casos en donde existen duplicidad de terapias. Como ustedes pueden imaginar, y como ocurre en nuestro país, sobre todo en la atención ambulatoria o en un contexto privado, en donde los pacientes pueden acudir a uno u otro médico para atender una misma dolencia o afección,
o incluso un paciente usuario de la atención pública decide acudir a una consulta privada para poder corroborar algún diagnóstico por desconfianza o desconocimiento. Y si es que el prescriptor no hace una adecuada anamnesis farmacológica, puede encontrarse con que el paciente ya recibe una farmacoterapia que está cumpliendo y se le prescribe un nuevo medicamento de la misma familia farmacoterapéutica sin ser necesariamente el mismo producto. Puede existir el caso en donde no hay indicación médica para el uso del fármaco. Esto ocurre cuando hay una mala prescripción por desconocimiento del prescriptor o por automedicación del paciente, donde la farmacoterapia no es lo más adecuado y resulta ser más apropiado para esa afección del paciente una terapia no farmacológica. Bien. Donde se utilizan sustancias para otros fines que no son los terapéuticos, ya sea por acciones recreacionales o por adicción, en donde hay fármacos para tratar las reacciones adversas a medicamentos prevenibles o evitables. Esto es el caso de que si es que hay una reacción adversa a medicamento que se puede prevenir o evitar, por ejemplo, al reducir dosis o utilizar otro fármaco, en ese caso no sería necesario administrar otro fármaco para revertir esa reacción adversa a medicamento. Bien, por ejemplo, si un paciente comienza a sufrir cefaleas por el uso indebido de fármacos para inducir el sueño, sería innecesario que se le indique a ese paciente un fármaco antijaquecoso cuando se podría perfectamente descontinuar el uso de ese fármaco para inducir el sueño. En ese caso, el uso de la farmacoterapia para la jaqueca sería innecesaria, puesto que la cefalea es reacción adversa del fármaco inductor de sueño que se puede prevenir al descontinuar esa terapia o reemplazar por otra que no produzca ese efecto adverso. Cuando se necesita farmacoterapia adicional, acá puede existir la situación en que se necesita una terapia preventiva. Bien, cuando se debe realizar una profilaxis, alguna patología, alguna situación por el riesgo del paciente y no se está indicando. Cuando hay una condición médica no tratada o cuando eventualmente se necesita una terapia sinérgica y no se le está otorgando. En el caso de que el fármaco sea ineficaz, en primer lugar podemos relacionar este problema cuando existe un fármaco disponible en el mercado o en el sistema de salud que resulta más eficaz en resolver el problema de salud que el paciente está experimentando. Habitualmente, cuando se va actualizando la evidencia y comienza, ¿cierto?, a demostrarse mayor efectividad para resolver un problema de salud, un nuevo medicamento, la evidencia respalda ese uso y eventualmente el costo es asequible, en ese caso podemos estar hablando de un fármaco que es más eficaz y de ese modo se pudiese eventualmente utilizar ese fármaco en vez de el fármaco que está siendo más ineficaz. El problema de salud es refractario a la farmacoterapia. Esto quiere decir que ya, por ejemplo, se produjo un escenario en donde hay tolerancia y el fármaco ya no está siendo eficaz. La posología es inadecuada. Esto quiere decir que ya sea la cantidad, la dosis o la frecuencia de administración no es suficiente para alcanzar, por ejemplo, la concentración en estado estacionario que se necesita para que este fármaco genere el efecto clínico deseado. Cuando hay una contraindicación, o sea, esta contraindicación implica una ineficacia del tratamiento. Y cuando el fármaco no está indicado para el problema de salud del paciente, simplemente hay una administración del fármaco que no tiene indicación para esa patología. Cuando la dosis es muy baja,
Esto puede ocurrir cuando la dosis que se está administrando al paciente es ineficaz o subterapéutica. Cuando se necesita monitorización adicional, o sea, se necesitan medir concentraciones plasmáticas para evaluar si que se está alcanzando la concentración en el estado estacionario necesaria para obtener el efecto del beneficio clínico. Cuando la frecuencia es inadecuada, cuando hay una administración incorrecta, esto es de particular importancia en los pacientes de edad avanzada, puesto que puede haber olvidos de dosis, puede haber cambio de secuencia o frecuencia de administración que puede implicar una dosis muy baja, una dosis que alcanza concentraciones plasmáticas subterapéuticas. Cuando hay interacción farmacocinética que eventualmente implica una disminución de la concentración plasmática o incluso una interacción presistémica en donde la cantidad de fármaco absorbido por vía oral no es suficiente para alcanzar las concentraciones terapéuticas. Si es que hay un almacenamiento incorrecto, esto puede ocurrir en fármacos que tienen, por ejemplo, termolabilidad o son lábiles a la luz ultravioleta y está expuesto a pleno sol en un ambiente inadecuado, el medicamento puede sufrir daños en su estructura, en su composición química y eventualmente degradar o desnaturalizar el fármaco. Eso va a implicar dosis más bajas, puesto que la dosis que está rotulada en el medicamento no necesariamente va a ser la que se desea. Esto es de particular interés por parte nuestra, nosotros los químicos farmacéuticos, los profesionales de salud y sobre todo la autoridad sanitaria, en aquellos casos en donde los medicamentos se venden fuera de la oficina de farmacia o en un recinto asistencial. Esto es en ferias libres, por ejemplo, en donde los medicamentos no se han almacenado correctamente, no podemos dar fe de un correcto almacenamiento cuando no se encontraban a la vista de los compradores o incluso cuando se disponen al aire libre bajo condiciones ambientales no favorables. Debemos recordar que por normativa sanitaria, las farmacias o todo recinto que conserve o almacene medicamentos debe cumplir con requisitos estrictos de condiciones de temperatura, de humedad y de luminosidad para poder asegurar la integridad del fármaco. También puede ocurrir que la duración de la terapia es inapropiada. Esto también, como ejemplo, es de elevada relevancia en el caso de los antibióticos. Cuando hay una reacción adversa al medicamento, esto puede generar un efecto indeseado. Esto puede deberse a que el fármaco es inseguro para este paciente. Cuando hay una interacción medicamentosa, cuando hay una administración incorrecta, cuando se genera una reacción alérgica o eventualmente se incrementa o disminuye la dosis de manera muy rápida. Cuando la dosis es muy elevada. Esto puede ocurrir porque se indicó una dosis demasiado elevada para la magnitud del problema de salud de este paciente. Hay problemas de salud que van a depender mucho de la dosis. Un ejemplo muy didáctico es el caso de la aspirina, el ácido acetilsalicílico. Ustedes deben saber que una dosis de 100 miligramos diarios de ácido acetilsalicílico es un buen agente antiagregante plaquetario para una prevención secundaria de infarto agudo del miocardio. En cambio, una dosis de 500 o 600 miligramos son dosis utilizadas para manejar estados inflamatorios o analgésicos o una analgesia. Por lo tanto, una dosis de 500 o 600 miligramos con el propósito de inhibir o prevenir, ¿cierto?, la agregación plaquetaria para disminuir el riesgo cardiovascular es una dosis muy elevada para la magnitud del problema de salud del paciente. Y esa dosis elevada, por cierto, puede producir problemas posteriores, ¿cierto?, que no era necesario que el paciente fuese sometido a ellos.
necesita una monitorización adicional. Este es el mismo caso del ejemplo de causa de dosis muy baja, ¿cierto? Hay medicamentos que es necesario titular, o sea, medir las concentraciones plasmáticas que se alcanzan del medicamento, y esto se hace mediante exámenes, ¿cierto? O análisis cuantitativos de fármaco en sangre, para poder evaluar si es que la dosis que se está administrando es la correcta. La frecuencia que se está administrando el fármaco, el medicamento, es muy corta. Ustedes recordarán de sus tópicos de farmacocinética que la frecuencia en que se administra una dosis implica una acumulación que debiese alcanzarse un estado estacionario transcurrido, ¿cierto?, 5 vidas medias. ¿Qué ocurre cuando la frecuencia es muy corta? La acumulación es más alta, por lo tanto las concentraciones en estado estacionario van a ser más elevadas y eventualmente tóxicas. Cuando la duración del efecto es muy largo, o sea, tenemos una permanencia excesiva del fármaco en este paciente a lo largo del tiempo, o cuando existe interacción medicamentosa que implica un incremento en la concentración plasmática. Llámese inhibición del citocromo P450 u otros mecanismos metabólicos de fármaco, o eventualmente, ¿cierto?, interacciones que evitan o compiten por el canal de eliminación a nivel renal. Cuando hay incumplimiento o no adherencia al tratamiento, acá podemos encontrarnos muchas veces con situaciones de índole socioeconómica, que siempre es importante tener presente, sobre todo cuando nuestra labor, en todo caso, ¿cierto?, en todo escenario, pero particularmente cuando nuestra labor da cuenta de un servicio, una atención, ¿cierto?, a pacientes que dependen del sistema público de salud, en donde no necesariamente cuentan con los recursos para poder adquirir medicamentos de manera libre en farmacias privadas. Aquí podemos encontrar en donde el paciente no entendió las instrucciones o no se le dieron las instrucciones. No es raro encontrar o conocer casos de pacientes que cuando se le ha indicado fármacos inhalatorios, de administración inhalatoria para el manejo de su asma, no se les den las instrucciones de cómo administrarlo, siendo que utilizan estas terapias dispositivos que requieren de un conocimiento adicional del paciente para su uso, más allá de la deglución de un comprimido, por ejemplo. En este caso, si el paciente no entiende las instrucciones, puede que no reciba la dosis necesaria, o simplemente no sepa y no cumpla con el tratamiento. El paciente no puede financiar el tratamiento. También es una situación muy relacionada con situaciones socioeconómicas, en donde la terapia es de alto costo, no está cubierta por ningún sistema de protección o de apoyo, por lo tanto el paciente no va a poder adherir al tratamiento por falta de recursos. El paciente prefiere no tomar el medicamento, y esto puede deberse a razones personales o incluso razones derivadas del desconocimiento e ignorancia del paciente. Si ustedes se dan cuenta, todos estos escenarios son posibles de prevenir si es que hay una buena comunicación o eventualmente hay una buena atención del problema. El paciente olvida tomar el medicamento, ya hemos conversado de este caso, el producto no está disponible, ¿ya? Yo siempre recomiendo a los estudiantes que cuando van a hacer una prescripción se den cuenta o entiendan de que pueden haber registros. En el caso nuestro, el Instituto de Salud Pública guarda un registro de medicamentos registrados en el país. No necesariamente estos medicamentos registrados están disponibles, ya sea en nuestro centro de atención o en las farmacias privadas de los barrios. En este caso es importante que estemos actualizados respecto a los productos, medicamentos o incluso presentaciones que se encuentran los medicamentos. Otro escenario posible es que se prescriba, por ejemplo, un medicamento magistral y donde no sea posible, por razones técnicas, fabricarlo en el recetario magistral de la farmacia. En ese caso, el paciente quedará sin terapia. Y el paciente no se puede administrar la dosis. Ejemplo, si se prescriben medicamentos inyectables,
El manejo ambulatorio es complejo, sobre todo si no existen servicios de enfermería, ¿cierto?, que permitan que el paciente reciba esas dosis diaria o a veces más que diaria, sino que cada una cierta frecuencia por vía inyectable. En este caso se hace compleja la administración del medicamento al paciente y el paciente es probable que no adhiera porque no tiene cómo recibir la terapia. Este texto, si a ustedes les interesa profundizar más en el tema, se los recomiendo, que es el Pharmaceutical Care Practice de los profesores Robert Cipolla, Linda Strand y Peter Morley de la Universidad de Minnesota, como les expliqué, y en él se encuentra descrito un estudio que los autores realizaron con datos de 22.694 pacientes adscritos a un programa de atención farmacéutica. En este estudio, ellos observaron que el principal número de problemas relacionados con medicamentos se relacionaban con la necesidad de farmacoterapia adicional. En siguiente probabilidad se encontraban con dosis muy bajas o incumplimiento o no adherencia. Es muy interesante, siempre es muy interesante realizar investigaciones en el contexto clínico asistencial en que nos encontremos, puesto que estas estadísticas pueden variar, porque como ya les mencioné, los problemas relacionados con medicamentos se asocian no solamente con los efectos adversos del medicamento, sino que también con situaciones circunstanciales o incluso sociales que hacen de que un paciente no reciba la terapia de manera adecuada. Los autores describen de que la mayor proporción de problemas relacionados con medicamentos eran aquellos relacionados, ¿cierto?, con la necesidad de terapia y particularmente en terapias preventivas. Y ellos hacen la relación de la necesidad de administrar, por ejemplo, un antiagregante plaquetario en pacientes con riesgo cardiovascular. Si ustedes ya han revisado evidencia, y si no pueden explorarlo, se ha discutido en la medicina basada en la evidencia de que el ácido acetilsalicílico a bajas dosis no tendría un impacto clínicamente significativo en la prevención del infarto por miocardio en pacientes con riesgo cardiovascular bajo, la prevención primaria, ¿ya? No obstante, en pacientes con riesgo cardiovascular alto y sobre todo en pacientes en prevención secundaria, sí hay una indicación y sí hay una correlación en la prevención. Bien. Por ejemplo, yo desconozco si en la época de este estudio ya se contaba con esa evidencia. Y si lo pensamos, si es que se incluía como problema relacionado con medicamentos a estos pacientes que a lo mejor no requerían de esa indicación profiláctica, bueno, esas estadísticas pudiesen cambiar. Por eso yo les comento que realizar investigación o documentación también tiene que ver con el contexto social o temporal en que nos encontremos. Revisemos algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente de 29 años ha sufrido una serie de convulsiones debido a concentraciones subterapéuticas de fenitoína. El paciente olvida tomar su medicamento en los horarios que corresponden. Los invito a revisar y analizar qué tipo de problema relacionado con medicamentos sería este caso. Eventualmente, en un mismo caso podemos encontrar distintos problemas relacionados con medicamentos que eventualmente tienen la misma consecuencia, ¿ya? Otro ejemplo. Un paciente de 61 años sufre de sangramiento gastrointestinal por consumo de aspirina como profilaxis para prevenir un segundo infarto al miocardio. Aquí piensen y mediten qué información adicional a lo mejor nos falta. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuál es la dosis de aspirina que está recibiendo. Puesto que si está recibiendo 100 miligramos, bien, podríamos eventualmente, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos corregir ese problema? Piénsenlo y lo podemos discutir posteriormente. Una paciente de 43 años bajo tratamiento para neumonía sufre de una falla renal aguda secundaria a gentamicina. Quiero que analicen este caso, se planteen sus problemas relacionados con medicamentos, indaguen si lo necesitan, qué efectos adversos produce la gentamicina
Y eventualmente, si la gentamicina no es el fármaco adecuado, ¿qué otro tratamiento debiésemos o pudiésemos utilizar para evitar este problema relacionado con medicamentos? Y un último ejemplo, un paciente es contactado por el farmacéutico al séptimo día a partir de su inicio de tratamiento para la depresión para realizar seguimiento de su terapia. El paciente reporta que no ha tomado el medicamento debido al elevado costo de él. Acá también tenemos un ejemplo de un problema relacionado con medicamentos relacionado con la adherencia. Revisemos, ¿cierto?, la importancia que tiene la disponibilidad de preparados bioequivalentes en donde el costo del medicamento es reducido e incluso la relevancia que tiene la dispensación y la disposición de los pacientes de medicamentos de manera gratuita cuando están asociados a su plan, ¿cierto? O su previsión de salud. Es un muy buen ejemplo el modelo que se utiliza en Chile en los CESFAM, en donde los medicamentos, cuando están respaldados por la evidencia y por la indicación, son otorgados de manera gratuita a los pacientes que están afiliados a FONASA. Es un claro ejemplo cómo políticas públicas pueden prevenir problemas relacionados con medicamentos. Bien, eso es lo que quería comentarles en esta presentación. Si se han dado cuenta, es una visión muy general de los problemas relacionados con medicamentos y que me parece que es prudente que los profesionales de salud, médicos y otros profesionales de salud o estudiantes de carrera de la salud conozcan que existen muchos detalles asociados a este tema y por cierto los farmacéuticos estamos disponibles para poder aportar en la resolución de estos problemas relacionados con medicamentos, otorgar seguimiento al paciente, clasificarlos y proponer terapias acorde a la necesidad de sus pacientes. Espero que les haya servido esta presentación y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.